un gusto tener al museo como anfitrión, al Museo Figari como anfitrión de esta actividad organizada por el área de museos. Un honor especial tener a Johanna Palmeiro entre nosotros, joven museóloga pero con una vasta trayectoria de la que seguramente Cecilia quizás va a hacer una presentación o ella. Va a ser una conversación abierta, según tengo entendido, sobre cómo perder el norte, encontrar el sur, tal vez, nuestro sur, a través de las prácticas educativas y de los vínculos con las comunidades. De eso me parece que va el asunto. Bueno, el título. ¿Qué título, no? Porque fue bastante atrapante y atrayente. También surge a raíz de los intercambios que tuvimos. Esto me gusta también destacarlo porque es algo muy único, la verdad, cómo trabajan ustedes acá en el área de museos, en esta área de formación. Grupo de trabajo, educación y comunidades. Grupo de trabajo, de educación y comunidades. Es muy único cómo vienen trabajando. Es muy horizontal, es en diálogo, ¿no? Y cuando recibí esta invitación, también fue invitación no solamente a que yo piense algo, sino a poder conversar juntas y planificarlo juntas. Eso no es algo habitual. Y el título fue a raíz de algunos de los intercambios que fuimos teniendo, ¿no? Tuvimos reuniones y yo fui anotando palabras, conceptos que iban surgiendo en esta charla. Y la metáfora de la brújula fue algo que salió, ¿no? De estas conversaciones. Y perder el norte a mí me resulta muy importante en la práctica, especialmente del proyecto que llevo, que se llama Movimiento Justicia Museal. Cuando hablamos de justicia museal, justamente hablamos de justicia social, ¿no? Y cómo los museos tienen deudas sociales con muchas poblaciones. Obviamente no, si hablamos de justicia social tenemos que hablar de las deudas sociales que tienen los museos con la mayoría de la población. Estuve viendo algunas de las estadísticas de Uruguay, a mí me encanta ver estadísticas de museos, y no difieren, ¿no?, de la mayoría de las estadísticas de los museos latinoamericanos y también europeos, que es que un muy bajo porcentaje de la población va a los museos. Y en parte, ¿no?, hay ¿cómo se llama la encuesta de acá? Creo que es encuesta de consumos culturales o tiene como ese título. Uno de las mayores, digamos, motivos por los cuales no van las personas es porque o no les interesa, sienten que no son parte del espacio, y también había una opción que era no es para mí, ¿no? O sea, una de las opciones que se van repitiendo dentro de estas encuestas. Y principalmente también tiene que ver, y volviendo al título de la charla, de perder el norte, porque como museos muchas veces reproducimos ciertos discursos, ciertas narrativas que heredamos y ciertas maneras de contar la historia que heredamos de Europa, ¿no?, que desde una sola mirada, y que es importante empezar a pensarnos desde el sur y cómo poder hacer, ¿no?, justamente para ser más justos, ¿no? Hablando de las deudas sociales que tienen los museos. ¿Cómo podemos ser espacios más justos? ¿Cómo podemos ser espacios más plurales? Donde no se cuente una sola parte de la historia, ¿no? Y en parte, perder el norte es encontrarnos desde el sur, ¿no? Es dejar a un lado o no, o trabajar, ¿no?, a partir de lo heredado y poder construir algo que sea más representativo. Bueno, a ver, ¿dónde tenía mi control? Acá. Hay un texto muy hermoso de Galeano
que invito a que lo leamos, es del libro Patas Arriba y se llama Una pregunta, ¿no? Hablando de estas preguntas brújula que vamos a tener. En el siglo XII, el geógrafo oficial del Reino de Sicilia, Al-Idrisi, trazó el mapa del mundo, el mundo que Europa conocía, con el sur arriba y el norte abajo. Eso era habitual en la cartografía de aquellos tiempos. Y así, con el sur arriba, dibujó el mapa sudamericano, 8 siglos después, el pintor uruguayo Joaquín Torres García. Nuestro norte es el sur, dijo. Para irse al norte, nuestros buques bajan, no suben. Si el mundo está, como ahora, patas arriba, ¿no habría que darlo vuelta para que pueda pararse sobre sus pies? Muy interesante, ¿no? Este texto. Y nos muestra, bueno, yo lo puse, la tábula rogeriana, ¿no? Esto del geógrafo que acá menciona Galeano. Y difícil interpretar, ¿no? Este mapamundi es un mapamundi del el año 1154. Y es difícil interpretarlo porque no tiene nada que ver con el mapamundi que conocemos nosotros hoy, ¿no? Acá ni siquiera Latinoamérica no aparece. Lo que aparece es al revés, ¿no? O sea, en el sur está el norte. y es muy interesante pensarlo desde este punto de vista, porque así se empezó a pensar, ¿no? El mundo. Así se empezó a cartografiar. Y después, con los años, ¿no? Se da vuelta. Y a veces uno también puede ver en el mapa, si googlean, hay unos mapas de cómo se ven realmente los países. Y es muy interesante de ver eso también, porque Europa está completamente agrandado, África está achicado, Latinoamérica está achicado. Y esas no son decisiones inocentes, ¿no? Son decisiones a propósito para destacar ciertas culturas, ¿no? Y para achicar ciertas otras. Y hablando de eso, ¿no? Vamos a seguir con esta metáfora. ¿Qué pasa cuando los museos están patas para arriba, ¿no? Pensando en que tenemos este mundo patas para arriba. Hay muchísimos ejemplos. Acá yo encontré uno, ¿no? del Museo de la Plata. ¿Qué pasa? ¿Qué heredamos, ¿no? de los museos? Heredamos una manera de ver el mundo donde hay personas que son objetos. Hay un texto muy importante, ¿no? de Paul B. Preciado que se llama Cuando los subalternos entran al museo. Y bueno, habla justamente de cuáles son los cuerpos, ¿no? que entran a los museos. Porque, por ejemplo, si hablamos de inclusión y de exclusión, lo que dice Preciado en este texto, que me parece súper importante, es que no es que están todas las personas excluidas, ¿no? Están incluidas, pero están incluidas como objetos. Eso es importante poder como empezar a pensarlo también. Porque se dice, bueno, ciertas comunidades están excluidas o ciertas comunidades no ingresan al museo, no entran. Están dentro del museo. El tema es la narrativa, ¿no? ¿Qué es lo que se está contando? Lo que dice es esto, ¿no? Estaban incluidos en la medida en la que eran objetos del saber y de la representación, estaban alterizados. Eran el otro, ¿no? El museo construyó lo nuestro, lo de los otros, nuestra historia, la de ellos, lo normal, lo patológico, lo bello, lo grotesco. Lejos de estar excluido, el otro está incluido como objeto de consumo y goce visual y discursivo. ¿Por qué pongo este ejemplo de La Plata? Porque cuando se crea, ¿no? el Museo de La Plata, el Perito Moreno, el arqueólogo, lo que hace fue secuestrar, ¿no? una familia, que es la familia Incayal Foyel, y lo lleva a vivir al museo. Secuestrados, ¿no? completamente.
y se los exponía, ¿no? como si fueran objetos de exposición. Y no solo eso, sino también cuando esta familia fallecía, ¿no? Sus restos también eran exhibidos en el museo. ¿Y qué pasa? Pongo un ejemplo de acá, porque lo que sucedía en Europa, era como esto, moneda corriente, estaban los zoológicos humanos, ¿no? Desde ese paradigma de la museología, es que pensamos en este norte, ¿no? ¿Qué es lo que heredamos desde Latinoamérica? Una visión totalmente europea, ¿no? Y una visión dominante, hegemónica, racista, blanca, de lo que es la historia. Y pongo este ejemplo de Latinoamérica porque se reproduce en Latinoamérica también esta mirada. No es que solamente lo vemos en Europa, sino que esa visión desde un norte global está reproducida permanentemente en nuestros sures, ¿no? Y es importante que nos hagamos estas preguntas, ¿no? ¿Quiénes son considerados sujetos de producción del saber y quiénes son considerados objetos de una experiencia estética? Y pensando, ¿no?, en esto de norte-sur, bueno, los sujetos parece estar en el norte global, ¿no? Y lo objetual desde el sur global. Acá hay dos fotos, está la tumba de Napoleón, por un lado, ¿no?, en Francia, y por otro lado, una momia egipcia. Y son dos cuerpos iguales, ¿no? Solo que uno se lo exhibe de una manera, con respeto, no se muestran los restos de Napoleón Bonaparte, nadie quiere objetualizarlo, ¿no? Y por otro lado, sí se muestran sarcófagos abiertos que no estaban hechos para ser abiertos, ¿no? ¿Quién los abrió? En nombre de la ciencia, en nombre obviamente de la exploración, etcétera, pero ¿es necesario exhibirlos de esta manera? Porque hay objetos, hay cuerpos que son objetos y otros cuerpos que se los trata con respeto, ¿no? Es importante pensarlo. Y esto es algo que sucede hasta el día de hoy. Ahora el Museo de América en Madrid está reconfigurando todo su narrativa y su museografía, pero hasta hace muy recientemente, o sea, esa foto la saqué yo en 2024, hay dos maneras de ver la infancia. O sea, uno de los ejes en el museo era las infancias. Primero, América dentro de un museo. Ya sabemos que no cabe, ¿no? O sea, es como muy, muy difícil tener un museo de América. Y lo que vemos a la izquierda, que lo dice el cartelito nomenclador, que se ve muy chiquitito, eso está ilegible, pero dice niños jugando en el Parque del Retiro. El Parque del Retiro en Madrid. Y por otro lado, tenemos otra foto que dice niños en la selva cuidando de sus hermanos. Y vemos las dos fotos, como diciendo, esta es una manera positiva de vivir la infancia, ¿no? Desde un punto de vista europeo, ¿no? Niños jugando en el parque, vestidos, una foto a color. El norte, ¿no? Acá tenemos la representación del norte. ¿Y cuál es la mirada del sur? La mirada del sur en la infancia es niños en la selva descalzos cuidando de sus hermanos, cuando sabemos que eso no sucede así, ¿no? O sea, hay niños desnutridos también en el Parque del Retiro, descalzos viviendo en la calle, y niños con unas infancias horribles también desde el lado del norte, y niños completamente felices, vestidos, jugando en los parques de Latinoamérica. Pero esto lo que hace es construir una narrativa falsa de lo que es el norte y el sur. Eso, perdón, pero en una exposición. En una exposición. En el Museo de América de Madrid del año 2024. Exactamente. Esto es lo que hay que empezar a derribar, ¿no? Hablando de
la mirada hegemónica, ¿no? Ese norte, en los museos. Y después cuando nos preguntamos por qué las personas no vienen a visitarnos, bueno, estos son los imaginarios que hay también, ¿no? de un museo con los cuales tenemos que luchar, que combatir. ¿Y qué pasa si pensamos en museos sobre sus pies, ¿no? Volviendo a la frase de Galeano. Desde una cultura, ¿no? de cuidados, desde el trabajo de hormiga, volviendo a las metáforas también. Y nos pertenece el presente, ¿no? O sea, también es algo que me parecía importante destacar, que ¿qué hacemos con eso heredado? Bueno, justamente lo transformamos. Y somos generalmente las mediadoras y las educadoras las que vamos transformando los museos, ¿no? Las que vamos diciendo, bueno, esto es diferente, ¿de qué manera puedo incluir esta mirada? Porque a veces los relatos que aparecen en las exposiciones no condicen tanto con lo que trabajamos las educadoras, ¿no? En el mano a mano, en los grupos, en las activaciones que hacemos. Ahí estamos trabajando desde otro lugar. Podemos a veces estar o no estar de acuerdo con las exposiciones, pero ¿cómo podemos ir trabajando, por ejemplo, no sé, digo, en el Museo de América, volviendo a eso? Esa es la exposición, ahora está cambiando igual. Pero desde la educación, desde las áreas de mediación, se puede abrir otras miradas, ¿no? Y la idea justamente es esa, ir ganando territorio, ir ocupando los espacios y abriendo posibilidades de diálogo, de conexión, de vínculos, porque el presente justamente nos pertenece y tenemos también una responsabilidad. Y pienso, me pareció muy copada esta obra de Fabio Casero. Es una serie que se llama De Turnalia, pensando en qué otras formas de museos son posibles, ¿no? Y qué otras estéticas también son posibles. Estos carteles, ¿no? de museos recontrahegemónicos. ¿Qué pasa, no? Si de repente la gráfica de un museo cambia. ¿Qué pasa si el cartel te invita más como algo como que entras a tomarte un cafecito o un tecito a una casita de madera, ¿no? Como está esa estética. Y qué importante también empezar a darle lugar a otras formas justamente de hacer museos, de hacer exposiciones, y que a veces hay como cierta dominancia también de la estética, ¿no? dentro del museo. Y empezar a habitarla desde otros lugares. Me pareció como muy linda la obra representativa para esto. Otra brújula es habitar la incomodidad, que es algo como muy importante pensando en esta herencia, ¿no? que tenemos de los museos y cómo podemos trabajar a partir de lo incómodo. No eliminarlo, no borrarlo, no decir como, bueno, esto fue hace mucho tiempo y no lo quiero hablar ahora. No, hay que habitar esa incomodidad, hay que trabajar a partir de lo incómodo para poder construir algo distinto. Y bueno, maneras, ¿no? de poder habitar esa incomodidad es saliendo, ¿no? de los escritorios, saliendo justamente de las oficinas y habitando los espacios, las calles, los lugares, abriéndonos al diálogo, porque no hay transformación posible solamente si yo me quedo trabajando en mi lugar, en mi cubículo, desde mi punto de vista, y no me abro a la incomodidad y a la mirada del otro. Y ya bueno, para ir cerrando, porque estoy hablando hace un montón y ya quiero escucharlas, ceder la gobernanza, ¿no? Otra de las brújulas que me parecen importantes para pensarnos desde el sur.
ceder la gobernanza en el sentido de quiénes toman la decisión de lo que se muestra, de cómo se muestra, de la programación, quiénes deciden, ¿no? ¿Cómo podemos abrir procesos de producción con la comunidad? Eso. Nada. Creo que hay que ser. Sí. Bueno. Ahora voy a dejar de hablar un rato. Muchas cosas, ¿no? Como, sí, fue como un pa. Muchas brújulas. Muchas brújulas. La idea también, a partir de esto, que esta presentación fue eso, como un disparador. A mí me gusta ser provocadora también con las frases, con parte de lo que es justicia museal es la provocación un poco para activar. Y me interesa que pensemos esas brújulas para encontrarnos, hacer y pensar museos desde el sur. Esto fue un disparador.